¿Qué tal, navegante? ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas tardes o buenos días, ¿no? Dependiendo en qué parte del mundo te encuentres, navegante. Bueno, como ustedes saben, estamos pues en el mundo de la geopolítica, pero el mundo de la geopolítica siempre se mueve a través de la historia. Porque por medio de la historia podemos conocer muchas de las situaciones actuales que vive el planeta, ¿no? Y en especial, digamos, cada país en donde uno a veces se encuentre o tenga cierta curiosidad o cierta, de repente, digamos, afinidad o dependencia, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a continuar con España. Entonces, vamos a ocuparnos del siglo XIX y el siglo XX en España. ¿Cómo llega? ¿No? Es importante para entender, digamos, actualmente cómo está caminando España. Bueno, como ustedes saben, en esas épocas, o sea, en el siglo XIX comienza el 1 de enero de 1801 y termina en el 31 de diciembre de 1900. ¿Ya? Entonces, en esta época, en este siglo, ocurren las famosas independencias de las colonias americanas de España, ¿no? Ocurre también el famoso reparto de África para las potencias, ¿no?, europeas, y ocurren también las famosas guerras napoleónicas, ¿no? Ustedes saben que en esas épocas las guerras napoleónicas estaban, pues, digamos, a pie de lucha y en marcha. Entonces, en el año 1807, las tropas napoleónicas cruzan España con la venia del rey, ¿no?, Carlos IV. Carlos IV de España autoriza al ingreso de las tropas napoleónicas de Francia y que se dirigían hacia Portugal. Porque Portugal, siendo aliado histórico del Reino Unido, no había acatado las órdenes del emperador, ¿no?, de Napoleón, que tenía dominado casi toda Europa, haciéndole un bloqueo naval a Reino Unido, ¿no? O sea, no se podía comerciar con Reino Unido, no se debía enviar productos ni tampoco traer. Tenía un bloqueo naval, un bloqueo comercial, y en esos, digamos, sentidos, Napoleón está decidida a darle una reprimenda imperial a Portugal. Para ello tiene que cruzar España. Entonces, el ejército de Napoleón se aventura en España y cruza España para llegar hasta Portugal. Pero en medio de esta operación, las tropas napoleónicas, ¿no?, se quedan en España. Entonces, en esas épocas, también para entender el contexto, el rey Carlos IV tenía su hijo, Fernando VII, con el cual no tenía buena afinidad. Entonces, Napoleón también estaba desencantado con la corte, digamos, española. Él decía que estaba mal estructurado y no había, digamos, una seriedad o, digamos, una alianza sólida, porque el rey y el príncipe se odiaban. La reina, María Luisa, controlaba, digamos, los destinos de España con el primer ministro, ¿no?, con el general Godoy. Pero este general Godoy, a la vez, Manuel Godoy, a la vez era el primer ministro de España, ¿no?, jefe de gobierno. Entonces era amante de la reina, eso es lo que manifestaba Napoleón. O sea, Napoleón despreciaba a la realeza española y a los gobernantes de España. Entonces, ahí ocurre, en el año 1808, ocurre el famoso incidente de Aranjuez, ¿no?, el levantamiento de Aranjuez, en donde las tropas leales a Fernando VII obligan a abdicar a Carlos IV, ¿no?
vencen y derrotan a las tropas de Carlos IV y la obligan a abdicar en favor de su hijo, del príncipe Fernando VII. Entonces, ¿qué ocurre? Que Carlos IV, como tenía afinidad con Napoleón, solicita la ayuda de Napoleón. Y Napoleón mantenía un ejército en España, ¿no? Luego del motín de Aranjuez de 1808, las tropas napoleónicas atacan a los leales, a las fuerzas realistas del rey Fernando VII y obligan a Fernando VII a dimitir en favor de su padre. Su padre es nuevamente, digamos, recupera el reinado de España, pero es obligado a la vez por Napoleón a ceder el reino de España al hermano de Napoleón, a José Bonaparte. ¿Ves? Entonces, ocurre este incidente, por lo cual es llamado el famoso rey Felón, ¿no? Y también se le acusa a Fernando VII de no haber, digamos, puesto mano dura, de no haber sido un poco más intrépido, un poco más, digamos, un poco más líder, ¿no? Para liderar las tropas de España. Pero esto no gusta y no cae bien en la Junta Militar, en la Casa de Gobierno, ni en las Cortes españolas, por lo cual ellos declaran de que no van a reconocer a José Bonaparte. Y para ellos el rey legítimo era Fernando VII. Y ocurre la guerra entre España y Francia. O sea, España y las, digamos, tropas imperiales de Napoleón. Después de unas 40 luchas, en el año 1813, las tropas napoleónicas son derrotadas y expulsadas de España. Lógicamente que hubo ayuda de Portugal y también de Reino Unido para que esto ocurra, ¿no? Una vez derrotado y expulsado Napoleón con sus tropas de España, es obligado Napoleón a reconocer a Fernando VII como rey de España. Fernando VII gobernaría hasta el año 1833, ¿no? En la que, digamos, en la que es sucedido por su hija, por Isabel II, pero es sucedido porque prácticamente Fernando VII fallece, ¿no? Entonces, ¿pero qué ocurre? Luego de esto, luego de, digamos, de Fernando VII, el 29 de septiembre de 1833, asume el cargo como princesa heredera, ¿no? A la muerte de su padre, Fernando VII. Pero tiene 13 años Isabel II. Entonces, Isabel II es, digamos, obligada a cumplir la mayoría de edad a los 16 años, ¿no? El Parlamento y las Cortes de España la declaran mayor de edad y es coronada. Pero en el interín de cumplir de 13 a 16 años, su madre, con los jefes de gobierno, asumen la regencia de España. Una vez que cumple la mayoría de edad Isabel II es prácticamente obligada a casarse, ¿no? Con su primo Francisco de Asís de Borbón, ¿ves? Para poder continuar el linaje y la dinastía, ¿ves? Entonces, esto es lo que ocurre en España en esas épocas, ¿no? Entonces, señores, digamos que este asunto comienza de esa forma. Isabel II, estando digamos, frente a prácticamente el reino de España, toma decisiones para tratar de impulsar, modernizar y para mejorar la vida de los españoles, ¿no? Se modernizan, por ejemplo, las líneas férreas, ¿no? Se hace la construcción masiva de ferrocarriles por toda España. Se reabren universidades
escuelas, colegios, para los niños, para los jóvenes. Se implementan las bibliotecas provinciales. Se impulsa una armada moderna, la construcción de nuevos barcos de guerra y acorazados para mejorar la calidad de la Armada Española, ¿no? En este contexto también se mantiene, por ejemplo, ¿no? Las colonias que todavía tenían en Cuba, en Filipinas, la isla de Guam y las Islas Carolinas y las Islas Marianas, ¿no? Pero también en estos años ya se habían perdido las colonias de Sudamérica. Se había independizado Argentina, Chile, Perú, ¿no? Pero esto fue en el gobierno de su padre, de Fernando VII, que se le acusa también de ser muy, blando, ¿no? Las guerras napoleónicas causaron tanto daño, al establishment del momento, que las colonias en América se comenzaron a independizar, ¿no? Inclusive Napoleón también tuvo problemas en su guerra. Para continuar con sus guerras, tuvo que vender prácticamente el territorio de Luisiana en Estados Unidos. Tuvo que venderse a Estados Unidos para continuar con sus campañas napoleónicas, ¿no? Y también España tuvo que vender Florida a los Estados Unidos. ¿No se dan cuenta? O sea, digamos que hubo bastante, ¿cómo se puede decir? Bastantes situaciones que no se pudieron controlar para tratar de mantener la hegemonía, ¿no? De esas épocas. Bueno, entonces continuamos con Isabel II de España. Según el historiador José Segovia, él manifiesta que a mediados de 1860 la crisis, ¿no?, económica, social, política, militar en España y la pobreza tan extrema del campesinado, de la clase más baja, era tan fuerte que agudizaron prácticamente la caída del reinado de Isabel II, ¿no? Isabel II también, fue, como le dije, obligada a casarse con su primo. Tuvo aproximadamente 12 embarazos. De esos 12 embarazos perdió también hijos. Fallecieron hijos. Unos en el vientre, otros al nacer, otros después de nacer. Pero también dio a luz y nacimiento a Alfonso XII, que fue el siguiente rey. Entonces, ¿qué ocurre? Que a falta, de una unión también de los partidos políticos en España, también los partidos entre ellos hacían imposible la convivencia y debilitaban más al país, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay acusaciones de los partidos en contra del gobierno, ¿no? El Partido Progresista y el Partido Demócrata acusan de corrupción, malversación de fondos, pobreza extrema, falta de unión, ¿no? Una pobre industria en España. En esa época se vivía la época de la industrialización masiva en Reino Unido, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, pero en España quedaban relegados, ¿no? Había pugnas internas en los partidos, ¿no?, del gobierno, tanto de los que estaban a favor y en contra de Isabel II. Hay levantamientos y motines, todo por culpa de las crisis económicas, crisis comerciales, ¿no?, crisis política. Hay una, crisis también con otros países, con Francia y Reino Unido, ¿no? A España se le acusa de haber abandonado prácticamente la expedición mexicana del año 1962. Ocurre en estas épocas en México, ¿no?, la rebelión de Benito Juárez. Al derrocar al gobierno, no reconoce ninguna deuda del gobierno anterior con las potencias extranjeras que habían apoyado, ¿no?, a que el gobierno se mantenga en contra de la revolución de Benito Juárez. Entonces Benito Juárez desconoce todas las deudas que hay con España, Inglaterra y Francia.
y también con otras potencias. Pero estos tres países hacen la famosa, ¿no?, como les dije antes, la famosa expedición a México, en donde se comprometen las tres fuerzas militares a atacar México, darle una lección y obligar a que se cumplan con las obligaciones que tiene el país de México con las potencias europeas. El encargado de esta, expedición española es el general Prim. Zarpa con una armada, ¿no?, bastante robusta para llegar a México, conjuntamente con Francia e Inglaterra. Pero en el camino, el general Prim, luego de haber llegado a México, haber invadido México y haber tenido, una victoria relámpagos, él se da cuenta que las verdaderas intenciones era de Francia quedarse con México, y a la vez de quedarse con México, repartírselo con su aliado anglosajón, en detrimento de España, a considerárselo a España como una potencia de segunda clase. ¿Entiendes? Entonces el general Prim abandona la misión y se regresa a España. Entonces hay una fuerte, convulsión política con Francia. Y también había crisis con el nuevo reino de Italia, que había sido, que se había creado recientemente, ¿no? Y se había nombrado a Roma como la capital. Entonces, en esta, etapa, el Papa, que era, dueño, era la figura más suprema de la religión cristiana, de la religión católica, se sentía prisionero en su propia patria, en vista de que el rey de Italia no reconocía la superioridad del Papa y más bien le imponía a Roma, ¿no?, varias restricciones y regulaciones, en vista que está dentro de Italia. Italia es un nuevo reino. En 1861, España no reconocía todavía a Italia por los conflictos que tenía con el Papa. Entonces, tenía este tipo de problemas internamente y externamente, ¿no? También se estaban agudizando los problemas con Estados Unidos, en vista de que Estados Unidos se le acusa que estaría financiando la independencia de varios países. En esa época Cuba no se había independizado, pero Cuba ya tenía, rebeliones internas para su independencia. Filipinas también las Islas Juan, ¿no?, Puerto Rico. Entonces se acusa que Estados Unidos estaría, detrás de todas estas intentonas de sublevación. Bueno, entonces Isabel II, ¿no?, también en esta época se le acusa de que haber vendido, parte de lo que son los bienes de el reino de España. Al haber, bastante crisis económica, Isabel II habría vendido algunos palacios, algunas fincas y monasterios que eran propiedad del reino de España, y el 25% de la venta habría quedado como, un impuesto de la Casa Real en favor y en beneficio de Isabel II. A lo que los políticos de contra, a los políticos, demócratas y los demócratas y los liberales estaban en contra, ¿no? Entonces no aprobaban esto, decían que esto era prácticamente un robo. Y otras fuerzas más de izquierda que agudizaron, estas acusaciones en contra de Isabel II, ¿no? Al haber estas crisis financieras, ¿no?, y haberse, también sobrevalorado la inversión en las líneas ferroviarias, y al haber, también falta de algodón para las empresas que tienen en Cataluña, en vista de que el algodón venía de Estados Unidos. Pero en esa época, en Estados Unidos, estaba llevando a cabo la guerra de secesión, la guerra entre norte y sur. Entonces, no había
importación de ropa. Los trenes que se habían creado en las líneas ferroviarias no eran suficientes. No había bastante personal que se trasladara, ni tampoco bastante, digamos, material, insumos, recursos que se traían desde las provincias hacia la capital. O sea, no había movimiento. Se había invertido tanto que los bancos y las cajas financieras habían quedado prácticamente, ¿no?, sin fondos. Entonces se producía la quiebra de algunos bancos, se producía la quiebra de algunas casas y financieras. Entonces, viendo esto, un grupo de empresarios, inversionistas, políticos, militares, ¿no?, líderes sociales, financistas, se van al Palacio Real y les ponen a Isabel II la terrible crisis, la terrible, digamos, momento que estaba pasando España, conjuntamente con la pobreza extrema del campesinado. Se estaba cocinando una rebelión masiva en contra de Isabel II. Se le acusa a Isabel II de que no podía, digamos, no sabía cómo poder mitigar, controlar estos tipos de problemas, no podía solucionar las crisis. Entonces, en este sentido, ocurre prácticamente el levantamiento del cuartel de San Gil, en donde un grupo de sargentos y soldados se alzan en armas en contra de sus oficiales y en contra prácticamente del gobierno, acusando de que se les tenía varios sueldos impagos y beneficios que habían sido cortados y al mismo tiempo habían sido suprimidos fuertemente al interior de los cuarteles. Logran tener la aceptación del pueblo y una parte, digamos, del campesinado, y se arma una revuelta. Pero al carecer de apoyo de otros cuarteles, esta rebelión es aplastada y son atrapados más de 1000 personas, entre pobladores, campesinos, algunas autoridades y los soldados y sargentos que se habían rebelado en el cuartel de San Ignacio, no de San Gil, perdón. A lo cual la reina Isabel II ordena que se ejecuten a todos los revolucionarios, que eran más de 1000. Pero el jefe de la clase de gobierno, el presidente de gobierno, se opone a esta medida y solamente se ejecutan a los aproximadamente 60 militares que se habían levantado. Porque esta, digamos, matanza nueva de más de 1000 campesinos, personas, hubiese podido crear otra crisis mayor. Entonces, esto estaba, pues, digamos, ya hirviendo, ¿no? Hirviendo. Entonces, en el gobierno se nombra como jefe de gobierno, en estas épocas, al general Narváez, quien con mano dura, con bastante, digamos, alturas, ansias y elevaciones de dictador, cierra el parlamento, da de baja a bastantes políticos, jefes y autoridades de alto cargo, jueces de la corte y militares y generales. Da de baja y los expulsa del gobierno para hacer un nuevo reordenamiento. Se suspenden las garantías constitucionales, tipo un estado de emergencia que ocurre en España, ¿no? Entonces, ya estamos en el año 1865-66, en donde todo esto está hirviendo, ¿vale? Entonces, señores, ya en el año 1867, ¿no?, y en el 68, las cosas van de mal en peor. Encima, se avecina una gran, digamos, mala cosecha en España, en donde se pierde bastante campo de cultivo, el trigo escasea, sube de precio, el pan aumenta, los alimentos escasean y se genera realmente una, digamos, una crisis ya incontrolable en España. El 18 de septiembre de 1868 se sublevan los generales del ejército y los militares, acompañados con autoridades políticas, autoridades eclesiásticas, también varios banqueros, inversionistas, ¿no?, bastantes autoridades de toda España.
Por lo que se derroca a Isabel II, quien estaba ella en su casa de verano. Se forma rápidamente un ejército para aplastar la rebelión, el cual es derrotado. Y el general que estaba a cargo de la defensa de los reyes y del aplastamiento de la revolución le envía un telegrama a Isabel II, donde le manifiesta que es mejor que huya de España, porque irían por él. Las cosas ya estaban perdidas en Madrid. Entonces, al ver esto, Isabel II se va a Francia, en donde prácticamente es exiliada, ¿no? Bueno, señores, en ese contexto, el 8 de octubre de 1968 se instala un gobierno provisional. El 18 de septiembre del año 68, del mismo año, ¿no? Como ya les dije, se sublevaron pues el almirante Juan Bautista Topete. El 19 de septiembre, al día siguiente, se levanta el general Serrano y otros mandos del ejército, los cuales culminan con el derrocamiento de Isabel II. Y como ya les dije, el 8 de octubre se instaura un gobierno provisional, ¿no? Este gobierno provisional es precedido por el general Serrano, quien fue comandante general de todas las tropas, ¿no?, de la revolución en contra de Isabel II, apoyados por el general Prim. El general Prim, el general victorioso, ¿no?, que se fue a México. El general que también participó en las guerras en Marruecos. Bueno, entonces había bastantes figuras claves en este, digamos, nuevo gobierno. Y el 11 de febrero de 1873 se instala prácticamente la primera República Española, ¿no?, apoyado y, digamos, certificado por las Cortes Reales y el Parlamento de España. Es así como nace la primera República Española. Bueno, siguiendo en este contexto, Alfonso XII tenía 11 años cuando su madre, Isabel II, se exilió a Francia. ¿Ven? Entonces, ¿qué ocurre, no? Ocurre que, digamos, Isabel II quería regresar a España, quería volver a tomar nuevamente el control, pero no encontraba apoyo de las demás potencias extranjeras, en vista de que había bastante convulsión social en España. Como fue exiliado a la edad de 11 años, Alfonso XII, el nuevo príncipe, es prácticamente, digamos, instruido y educado en Francia, pero también es llevado a escuelas superiores de formación científica, política, de derechos, de historia, en Austria, en Viena, ¿no?, en Alemania y también en Ginebra, en Suiza, para que su educación sea, pues, digamos, meritoria, lo acorde a un príncipe que algún día va a ser rey. Porque en España la gente, el pueblo, decía que tenía un rey. Su nuevo rey era Alfonso XII. A Isabel la Católica ya la habían destronado. El pueblo no quería a Isabel II, pero quería a Alfonso XII, porque decían, tenemos un rey, ese rey tiene que venir acá. Y digamos, los líderes, los gobernantes, conversan con Isabel II para que ella abdique al trono, para que ella oficialmente renuncie al trono en favor de su hijo Alfonso XII. Y Alfonso XII pueda nuevamente retornar cuando las cosas estén estabilizadas en España y pueda ser nombrado rey. Pero también habían otros que detentaban el poder en España. Al haber un vacío de poder que no había el rey, los famosos carlistas, ¿no?, también querían entrar a ocupar
trono de España, lo cual fue evitado por el gobierno de Turco. Bueno, entonces, Alfonso XII, a la edad de los 17 años, fue llevado a la Real Academia Militar, ¿no?, de Sandhurst. ¿En dónde? En Inglaterra, para que pueda tener instrucción militar y sea un excelente comandante de armas, para que pueda liderar a España y para que también los generales y los oficiales militares de la época se sientan pues que tienen un líder combatiente y guerrero. Toda la educación prácticamente y formación de Alfonso XII lo hace en potencias de primer mundo de esta época, ¿no? El encargado de su educación era prácticamente el duque de Murphy, Guillermo Murphy, ¿no?, el conde de Murphy, perdón. El 29 de diciembre de 1874, ¿no?, en la restauración de España, el general Martínez Campos, jefe de Estado, y el jefe de gobierno acataron prácticamente el manifiesto real en la que nombran al príncipe Alfonso XII como rey de España. Y entonces, señores, Alfonso XII ya es reconocido como rey, ¿no? Es reconocido como rey, pero tiene que viajar a España. Bueno, hablando de Alfonso XII, ¿no?, Alfonso XII se casa con su primo, con María de las Casas, con Mercedes, ¿no?, con María de las Mercedes. Esta princesa, que también era de la casa Borbón, ¿no?, más o menos narra la historia de que en la pedida de mano, que fue más o menos el 23 de enero de 1878, la dote de la novia se cifró en aproximadamente 1,5 millones de pesetas, ¿no?, de la época, aparte de alhajas, aparte de brillantes, tesoros. Se pide también, el padre, lógicamente, la familia de la novia, de María de Mercedes, solicita también la casa de Hernán Cortés, el conquistador de México, y también una finca en Bolonia, como parte de la dote que el nuevo príncipe tenía que entregar para poderse casar con su nueva princesa, ¿no? Pero ya ellos dos se conocían, Alfonso XII ya se conocía con María de las Mercedes. Habían tenido ya, como eran primos, habían tenido ya encuentros anteriores, había sido arreglado entre la mamá Isabel II y la hermana María Luisa, que era la madre de María de las Mercedes, ¿no?, en vista de que cuando fue expulsada y exiliada además de Isabel II, para no, digamos, tentar el vacío de poder a la hermana y al marido de esta, para que puedan ocupar el reinado. O sea, era también un conflicto de intereses, pero ya se habían enamorado, ¿no? Entonces, ellos llegan a casarse y se casa muy enamorado Alfonso XII. Pero este matrimonio dura muy poco, en vista de que la novia es una señorita muy delicada, una princesa bien refinada, y se enferma, tiene problemas con su salud y se supone o se habla de que ella habría fallecido a causa del tifus. Fallece un 26 de junio de 1878 a causa de esta enfermedad, por lo cual Alfonso XII tiene una profunda, digamos, tristeza y melancolía, y no puede llevar, digamos, su gobierno de esta forma. Entonces es convencido por el jefe de gobierno, por el presidente Antonio Cánovas del Castillo, para que salga de su, digamos, de su tristeza y de su encierro, para que salga a recorrer España, para que vea cómo funciona el país, para que pueda ver los desastres que han habido,
para que lleve ayudas, para que llegue en vista de que el pueblo reclamaba la presencia de su rey, ¿no? Porque el pueblo nunca renunciaba, digamos, a la presencia del rey. A la vez también le conseguiría una segunda esposa, en vista de que habría sufrido un primer atentado. Alfonso XII sufrió dos atentados en toda su vida, pero el primer atentado que sufre lo hace en este contexto de que estaba guardando, digamos, luto. Entonces, para no perder la dinastía, se le consigue una segunda esposa, que es nada más ni nada menos la princesa, ¿no?, María Cristina de Habsburgo, la archiduquesa de Austria. A la vez ella era la sobrina del emperador José I, rey del Imperio Austrohúngaro. De esta forma, en el segundo matrimonio, ya de Alfonso XII, nacería el nuevo príncipe, ¿no?, Alfonso XIII. Pero también ahí es donde ocurre el segundo atentado con su señora nueva, de la cual sale bien librado de los dos atentados, ¿no? Sale inglés. Entonces, Alfonso XII trabaja bastante con su pueblo, se esmera, viaja, se, digamos, mimetiza tanto con el pueblo español que llega a lugares donde habían habido terremotos, hambrunas, problemas, levantamientos, en contra muchas veces de los consejos reales, de sus consejeros que le decían: no acuda, señor rey, acá esta parte no, por acá sí, por acá no. Él se iba la madrugada con su guardia real, salía con una comisión, y el rey hacía, digamos, su presencia. El pueblo lo quería, era muy amado este rey, ¿no? Bueno, pero le llegó, pues, digamos, muy temprana la muerte a Alfonso XII. Se llega a enfermar bastante. Entonces, Alfonso XII fallece un 25 de noviembre de 1885. Y estando la señora, la archiduquesa, ¿no?, María Cristina de Habsburgo, embarazada. En este contexto, el rey Alfonso XII fallece. Y en ese, digamos, momento, el jefe de gobierno detiene todas las actividades y espera al nacimiento de la nueva criatura. No se iba a reconocer como reina de España hasta que diera nacimiento al nuevo hijo. Y para buena suerte y para dicha de España, nace varón, Alfonso XII. Y el jefe de gobierno, ¿no?, automáticamente lo reconoce como rey. Ni bien nacido. Un caso único en la historia, ¿no? Único en la historia. Como anécdota, se cuenta que ya posteriormente había nacido el rey y la madre ocupaba el puesto de regente. Entonces ella tenía que acudir a los lugares en donde se solicitaba la presencia de las autoridades, cuando había problemas, cuando había, por ejemplo, hubo un caso de ciclones en el Atlántico, en la parte de Barcelona, en Cataluña, ¿no? Terremotos en otras regiones, en otras áreas. Entonces, se cuenta como anécdota que en 1888, cuando el niño tenía ya 2 años, cuando viajaban a Barcelona a inaugurar un evento cultural, ¿no?, y exposición universal, viajando en el carruaje real, tirado por 8 caballos, un carruaje bastante grande, y con su escolta, los barceloneses estaban, pues, en las calles, viendo el carruaje real que pasaba. El carruaje, allí está el rey bebé, ¿no? El rey bebé. Junto a la madre, a la, digamos, regente de España, estaba la nodriza Maximina, quien era, pues, una dama muy robusta, muy fuerte, de armas tomar, una nodriza excelente, que era justo, digamos, para ese trabajo, daría su vida, ¿no?, al pequeño rey. Una mujer que, caramba, no se le podía, digamos, dominar tan fácilmente, una mujer enorme.
Entonces esta mujer, muy leal a la reina, ¿no? A la madre del rey Alfonso XIII, llevando en brazos al bebé, ella levanta al bebé en el carruaje real y lo muestra a los españoles, lo muestra a los barceloneses. Y el bebito mueve los brazos de tanta alegría, de tanto, digamos, momento de alegría y de clímax, ¿no? De jolgorio que hace la nodriza. El bebito levanta la mano y hace una señal como que de saludo. Y estalla el furor, el cariño y el amor por el pequeño bebé rey en Barcelona. Toda la gente dice que viva el nuevo rey, que viva el rey nos ha saludado, qué hermoso bebé. La noticia corre como reguero de pólvora en toda España, que el pequeño rey había saludado al pobre campesino, a las masas, digamos, ¿no? Entonces, este rey fue muy amado desde su nacimiento, causando una, digamos, muestra de amor, simpatía, lealtad, furor y felicidad para el pueblo, ¿no? Pero al mismo tiempo también en España se vivía en unas políticas de los partidos. Había, digamos, resquebrajamiento de la parte industrial. Había también el problema de la guerra del Rif, que eran guerras que ocurrían en Marruecos, que era una colonia de España, ¿no? Había separatismo de Cataluña, habían problemas también internos y se avecinaba también la guerra con Estados Unidos. Entonces, de esta forma, ¿no? Llegamos, digamos, a 1898, en donde hay bastante declive, ¿no? De España como potencia, en vista de que en ese mismo año, el 25 de abril de 1898, Estados Unidos le declara la guerra a España, pero le declara la guerra a España porque previamente había habido problemas de sublevación e independencia en Cuba. Y en Cuba, los nuevos, digamos, revolucionarios habían estado atentando contra los intereses españoles en detrimento de España. Al tener, digamos, apoyo de Estados Unidos, que eso es lo que se manifestaba, y al haber empresarios estadounidenses de caña de azúcar y textiles en Cuba, Estados Unidos envía para la protección de su gente, ¿no?, el acorazado Maine a La Habana, Cuba. Al llegar, este acorazado no fue avisado a las autoridades españolas que estaban todavía gobernando en Cuba. Se ocurre el incidente entre estas dos potencias. Entonces, al tratar de arreglarse este asunto, el 15 de febrero de 1898 hacen estallar el acorazado Maine. Se acusa por la parte de Estados Unidos que España habría cometido este atentado, y por parte de España acusa de que este habría sido un ataque de falsa bandera, en la que Estados Unidos, ellos mismos habrían provocado la explosión y el hundimiento de su barco para tener un pretexto para declarar la guerra a España y independizar Cuba, ¿no? Pero se forman dos comisiones investigadoras, una española y otra norteamericana, no llegando a un acuerdo. Y después de 2 meses, el 25 de abril del año 1898, se declara la guerra entre Estados Unidos y España, ¿no? Dos potencias que, digamos, una emergente y una histórica, ¿eh? Unas tensiones duras que habrían entre estos dos países. Se le acusaba a España, a Estados Unidos, que era una, digamos, potencia de segunda clase, tiránica, corrupta, analfabeta, caótica, chabacana. Y España, por su lado, decía que Estados Unidos es una nación de ladrones, una nación de saqueadores, ¿no?, indisciplinados, sin historia, sin tradiciones militares ni civiles, que se estaba aprovechando del momento, que había invadido México, se había apropiado de otros lugares, ¿no? Fuertes eran las, digamos,
rencillas entre estas dos potencias, ¿no? Finalmente, este clima de derrota y de incertidumbre llega pues a su clima máximo cuando España pierde la guerra contra Estados Unidos y prácticamente Estados Unidos se queda con Cuba, con Puerto Rico, con Filipinas y con las Islas Juan. Estas cuatro, digamos, territorios de ultramar pierde España luego de la derrota contra Estados Unidos, ¿no? Luego ya en 1909 ocurre el conflicto con las tribus del norte en Marruecos, ¿no? En 1921 ocurre el desastre de Anuel, en donde más de 3.000 soldados españoles son masacrados al haberse rendido primeramente en los combates con las tribus bereberes de Marruecos y otras más en las que habían sido diezmados las fuerzas españolas. Se habían refugiado en unas fortificaciones y habían negociado con las autoridades marroquíes para que los españoles puedan retirarse pacíficamente hacia la costa y ser embarcados para España. Al salir desarmados, que era el convenio que tenían, los marroquíes no cumplen con su parte y masacran a los españoles. En esta guerra mueren más de 13.368 soldados y oficiales españoles, lo cual revienta, ¿no?, en una protesta inmensa, un, digamos, furor enorme en España. ¿Ven? Y ocurre ahí otra crisis en España. Ocurre el famoso golpe de Estado del general Primo de Rivera. ¿Ven? Pero ya estamos, como le dije, en 1921. Pero antes de eso ocurrió la Primera Guerra Mundial, del cual España no participó. Se mantuvo neutral y se abstuvo de dar, digamos, su apoyo a cualquiera de las dos partes, a las potencias del eje o a los aliados. Pero fue obligado a participar, digamos, por debajo de la mesa, ¿no?, enviando tropas hacia Francia para combatir con los aliados. Pero bueno, esos son ya, digamos, otros contextos que sería motivo de otro video. Pero no menos importante, seguimos en España. Con esta crisis del golpe militar de Miguel Primo de Rivera, ocurrido en septiembre de 1923, ¿no?, se instaura una dictadura. En estos años, en 1924, al año siguiente, en la región de los bereberes de Marruecos, se atacan nuevamente provincias y bastiones de España en Marruecos. Como ya había entendido anteriormente el incidente, ¿no?, en el desastre de Anuel, entonces Miguel Primo de Rivera envía un fuerte contingente hacia Marruecos al mando del general Sanjurjo. Y el general Sanjurjo, entre sus oficiales, lleva al general Franco, siendo todavía comandante. Entonces, en 1925, todas las tropas españolas hacen el famoso desembarco en la bahía de Alhucemas, en donde España, con lo más surtido y lo mejor de su armada y de su ejército, prácticamente aplastan y derrotan a la revolución en Marruecos y recuperan territorios anteriormente perdidos. Son extremadamente despiadados los españoles, les devuelven prácticamente el vuelto a los marroquíes. Pero con esto se enarbola la figura del general Sanjurjo, ¿no?, y lógicamente de Miguel Primo de Rivera, quien era en esa época el dictador. A la vez también el general Franco era comandante, había tenido una actuación, digamos, intrépida y bastante notoria. Bueno, luego ocurre
eventos por los cuales, digamos, se pone nuevamente en la política de España. Ocurren pequeños levantamientos, complot del Prat, de Molló, ocurre otro golpe de Estado, ¿no? Del general José Sánchez Guerra, que no llegan a buen puerto, ¿no? Entonces, el general Miguel Primo de Rivera, estando al mando, ya muy viejo, ya son los años 1930, gastó como 7 años Miguel Primo de Rivera. Miguel Primo de Rivera renuncia, ya estando muy viejo y enfermo, ¿no? Y de capa caída. El rey Alfonso XIII acepta la renuncia. O sea, todo esto ocurría a viendas y sabiendas del rey de España, ¿no? Que representaba, digamos, a la realeza española. Pero el encargo del gobierno era hacia los políticos y los militares, ¿no? Entonces, no había vacío de poder por ningún lado, ni por la parte política ni por la parte real, ¿no? Menos por la parte militar. Miguel Primo de Rivera fallece 6 meses después y se nombra al general Berenguer en reemplazo de ¿no? Bueno, pero ocurren elecciones. En estas elecciones que ocurren se ve, digamos, el poco apoyo que se le tiene al rey luego de varias rebeliones internas que han habido, ¿no? Partidos políticos en contra y en detrimento del rey, el crecimiento de la izquierda gracias al apoyo de Rusia, porque Rusia o la Unión Soviética en esa época estaba estirando sus tentáculos a nivel del mundo, ¿eh? Entonces no se quería también tener, digamos, más comunismo en Europa. El fascismo también había crecido. En Italia se estaba instalando el fascismo. Entonces, estaban estos problemas en el centro, ¿no? Entonces, de esta manera, la Segunda República Española nacería el 14 de abril de 1931, ¿no? Y se sustituye prácticamente a Alfonso XIII al haber perdido las elecciones, al haberse quedado prácticamente sin, digamos, partidos y, digamos, cámaras en el Parlamento que puedan apoyar. Entonces, ocurre la Segunda República. Al inicio de la Segunda República entran nuevos gobernantes, ¿eh? Que inician, digamos, una nueva época en España, una nueva etapa, ¿no? Bueno, así como llegamos a estas épocas, el general Sanjurjo, el victorioso general del Rif, que había sido nombrado marqués del Rif por el rey Alfonso XIII al haber aplastado a la rebelión marroquí, se distancia de los gobernantes de la Segunda República, en vista de que se tiene muchos comunistas y muchos partidos que trabajan en detrimento de España. Entonces, al distanciarse Sanjurjo, ¿no?, del segundo gobierno, de la Segunda República, entra también en conflictos con las famosas reformas militares de Azaña, que son prácticamente una patada en el estómago hacia la cúpula militar del momento. Hay una extensa purga de oficiales, se da de baja a muchos generales, ¿no? Y se cambian las reglas. Ahora los militares tenían que ser leales y fieles a la República y no al rey de España, o no al país de España, sino a el gobierno de turno. Entonces hay un problema ahí de intereses, digamos, superiores, ¿no? Y se dan de baja también un montón de funcionarios públicos. El 10 de agosto de 1932 se levanta en armas el general Sanjurjo
en contra de la Segunda República, ¿no? Pero esta rebelión no cuenta con, digamos, el apoyo de todas las Fuerzas Armadas, por lo que fracasa la rebelión del general Sanjurjo, del general victorioso del RIF, ¿no? Del general victorioso que estuvo en Marruecos. Entonces, luego, el general Sanjurjo es capturado en la frontera de Portugal, donde se estaba yendo para exiliarse. Es capturado y es juzgado y condenado a muerte. Posteriormente, le cambiaría la pena por cadena perpetua. Luego, en 1934, ocurre la Revolución de España, en donde los partidos políticos del Partido Social Obrero de España y la Unión General de Trabajadores, así como el Partido Comunista de España, la Confederación Nacional de Trabajadores y la Federación Anárquica de América, se levantan en armas, apoyados por ciertos sectores militares, políticos y empresariales, para derrocar a el gobierno de la Segunda República Española, ¿no? Liderado por Largo Caballero y por Indalecio Prieto, que eran los líderes de la izquierda, ¿no? Las revoluciones y los combates suceden en Cataluña, pero con más fuerza en Asturias, en Ferrol, en León, Valladolid y Castilla Vieja, ¿no? Fue un duro golpe hacia la frágil democracia española, en vista de que los mismos partidos políticos que debían mantener la, digamos, democracia de equilibrio eran los que promovían los golpes. Al haber fracasado la rebelión del 34 y también la del general Sanjurjo, el nuevo gobierno que entra amnistía al general Sanjurjo al haber sido un general victorioso, pero a la vez lo expulsa de España, lo exilia hacia Portugal. Entonces, su condena fue conmutada prácticamente, primero de muerte a cadena perpetua y de cadena perpetua a amnistía y exilio. Entonces, el 25 de abril de 1934 se libera al general Sanjurjo, ¿no? En compañía de todos sus camaradas militares que se habían alzado junto con él. Luego es expulsado a Portugal. Pero las cosas no quedarían ahí, en España seguían las cosas sirviendo con los antecedentes que hemos visto anteriormente, con todo lo que había ocurrido, ¿no? En julio de 1936, una cámara y junta de militares, generales, políticos, empresarios unidos inician la rebelión y el golpe de Estado contra la Segunda República, en donde el general Sanjurjo de Portugal estaría al mando y se daría nuevamente la segunda Sanjurjada, ¿no? Las tropas leales de Sanjurjo entran en escena el 20 de julio de 1936 hacia tomar el control de España, y hay una guerra interna, la famosa Guerra Civil Española, ¿no? Esta guerra civil sería apoyada unos por Francia y Unión Soviética y otros por Reino Unido y Estados Unidos, ¿no? Pero nuestro general Sanjurjo, que se dispone a despegar desde Portugal en el exilio hacia España para tomar el mando de las tropas revolucionarias, lamentablemente su avión sufre desperfectos, se estrella y muere el general Sanjurjo. Al haber muerto la cabeza de la revolución, los demás generales se quedan descabezados, sin líder, con lo cual rápidamente se conforman en una reunión de urgencia y nombran como generalísimo de todas las fuerzas al general Franco. Así es, señores. Y esa
es otra historia, navegante. Listo, navegante. Te cuidas y conversamos.